Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio. Antes de dar inicio, vamos a dar lugar a algunos avisos generales. Recordarles que cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de la sesión la pueden realizar a través del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestra ponente para que nos apoye en contestar su pregunta. En dado caso de que no reciban las invitaciones semanales a nuestra sesión y les gustaría hacerlo, lo pueden solicitar al correo que está apareciendo en pantalla para que nosotros los podamos agregar a la lista de difusión y puedan recibir la invitación de manera semanal. Y por último, recordarles que para que les podamos enviar su constancia de participación y asistencia, es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción que compartiremos a través de una liga por medio del chat al finalizar la sesión y también pueden acceder a la misma encuesta por medio del QR que estaremos compartiendo también ya al finalizar. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Y el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Cindy de Lira Quesada, quien nos va a hablar de un tema de suma relevancia en nuestra actualidad y bueno, en nuestra ciudad en especial. Entonces, para su presentación le cedo la palabra al doctor Rodrigo del Toro. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros y bueno, sin más preámbulo, adelante. Perfecto, ¿cómo están? Buenos días. Pues antes que nada, agradecer a la doctora Cindy que nos está prestando un poquito de su tiempo para hablar de un tema que justamente pues es sumamente relevante para todos nosotros como pediatras, obviamente para nosotros como alergólogos y pues bueno, realmente creo que no hay nadie más preparado que la doctora Cindy para poder hablar de este tema. Entonces, se lo agradecemos muchísimo, doctora. La presento, la doctora Cindy es egresada de medicina por la Universidad Autónoma de Nuevo León con especialidad en pediatría y la subespecialidad en alergia e inmunología clínica. Es doctora en medicina con orientación en alergia y contaminación por el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, aquí en Nuevo León, y es profesora del Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario. Es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y es coordinadora del Comité de Medio Ambiente del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergias, CESEMICA. Y pues bueno, realmente, como decían, no hay persona más preparada que ella para hablarnos de este tema y entonces estamos muy, muy agradecidos, doctora. Gracias por este ratito que nos da. Y pues bueno, vamos a empezar entonces. Le cedo la palabra y nada, adelante. Muchas gracias. Buenos días a la doctora Grecia Turbiates, del doctor Rodrigo del Toro. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, les voy a compartir mi presentación. Ok, muy bien. Bueno, pues nuevamente gracias por la presentación. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre la contaminación, es importante recordar que esto solamente es un componente del cambio climático. El cambio climático conlleva también la elevación de la temperatura a nivel global, precisamente por todas estas exposiciones que tenemos por los contaminantes, por diferentes fuentes que ahorita vamos a describir un poquito más a detalle. Tenemos también los eventos climáticos extremos, por ejemplo, sequías, huracanes, tenemos tormentas que pueden aumentar o que pueden exacerbar los síntomas, sobre todo respiratorios. Tenemos alteraciones también a nivel de los océanos. Entonces, todo esto solamente es una pequeña parte de todo lo que implica el cambio climático. Y bueno, a través de los años, particularmente los últimos 20, 30 años, las enfermedades alérgicas han ido aumentando en frecuencia a nivel global. Sabemos que son un importante problema de salud pública, no solamente por los costos directos e indirectos, sino también por la carga del impacto de la calidad de vida que implican en estos pacientes. Entonces, quienes tenemos familiares con enfermedades alérgicas o nosotros mismos con alguna alergia, sabemos que cuando no están controladas, afectan nuestra calidad de vida de una manera muy significativa. Y bueno, hablando de los contaminantes, hay diferentes tipos. Puede ser un contaminante primario, contaminante secundario. Los contaminantes primarios y que en general vemos en las zonas urbanas son, por ejemplo, toda materia particulada de 2.5, 10 micras o incluso también, por ejemplo, vemos dióxido de azufre,
monóxido de carbono, por ejemplo. Y ya tenemos otro tipo de contaminantes que son producto de las reacciones químicas que se realizan, por ejemplo, de los óxidos nítricos con la luz del sol, que eso produce el ozono. Entonces, tenemos diferentes fuentes, diferentes exposiciones que también podemos presentar. Y bueno, a grandes rasgos comentar lo del el material particulado. Es una mezcla sobre todo de sólidos, líquidos, materia orgánica y estas generalmente las tenemos o las encontramos suspendidas en el ambiente. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que más del 90% de la población se encuentra o nos encontramos habitando en zonas en las cuales se encuentran los niveles de contaminantes muy por encima de lo que está recomendado precisamente por la OMS. Si vemos en esta tabla de aquí de la derecha, vemos que cada contaminante tiene sus valores establecidos o sus límites establecidos de recomendaciones y más del 90% de la población estamos muy por encima de estos valores. Entonces es importante recordar esto para esta plática. Entonces, los contaminantes sabemos que tienen diferentes fuentes. Por ejemplo, el dióxido de azufre, su fuente principal es la quema de combustibles del petróleo. El dióxido de nitrógeno son de emisiones principalmente de los vehículos, toda la carga vehicular, procesos industriales también. Algunas empresas también liberan este tipo de contaminante. El monóxido de carbono lo encontramos igual, sobre todo, un producto de la combustión de los vehículos de motor. El ozono, como platicábamos ahorita, es un producto de una reacción fotoquímica por los dióxidos de nitrógeno con la luz del sol. El material particulado lo vemos también en zonas, hay muchas zonas ahorita en Monterrey, el área metropolitana de construcciones, que últimamente los edificios pues verticales son los que más han ido en auge, entonces hay más cantidad de material particulado en el ambiente. Y también tenemos los compuestos orgánicos volátiles, que eso los podemos ver tanto extramuros como intramuros dentro de casa, podemos encontrar estos también con algunos químicos. Y bueno, dependiendo del tamaño de la partícula, va a ser hasta dónde va a llegar a nuestra vía aérea. Por ejemplo, partículas que miden más de 10 micras se localizan habitualmente a nivel de la mucosa nasal, pueden llegar hasta laringe y ya partículas un poquito más pequeñas, entre 2,5 y 10 micras, llegan a tráquea, a bronquios y bronquiolos. Y ya las partículas más pequeñas, menores de 2,5 micras, llegan a alvéolos. Y todavía tenemos otras partículas que son las partículas ultrafinas, que son menores de igual a 0,1 micras, y estas logran llegar a la circulación y las podemos encontrar pues ya en sangre. Y bueno, hay algunos factores que pueden aumentar la vulnerabilidad, sobre todo de esta exposición que tenemos con los contaminantes del ambiente. Particularmente en los niños, vemos o sabemos que por las actividades que pueden realizar al aire libre, deportes, por ejemplo, que están jugando al aire libre y tienen más exposición por su estatura a los contaminantes precisamente de los vehículos, tienen tasas más altas de respiración, tienen su vía aérea más estrecha que pues está en desarrollo, su frecuencia respiratoria es más elevada. Al estar al aire libre, obviamente en ciertas épocas del año tenemos mayor exposición a ciertos pólenes, ya sea de árboles, de malezas o pastos. Y en pacientes que tienen alguna patología alérgica o que tienen alguna cuestión anatómica, por ejemplo, una hipertrofia de adenoides o amigdalina, pueden tener una respiración oral. Entonces, eso hace también que aumente el contacto con estos contaminantes. Y bueno, hablando en general del cambio climático, hay ciertos efectos que podemos observar en general en la población. Hablando de las olas de calor, por ejemplo, esos cambios bruscos de temperatura, sobre todo en aquellos pacientes que son susceptibles a nivel bronquial o incluso de su vía aérea en general, pueden tener aumento de síntomas. Con la cuestión, por ejemplo, de las sequías o igual hablando de olas de calor, tenemos mayor exposición también por como un efecto burbuja por los contaminantes y tenemos mayor probabilidad de inhalarlos. Tenemos también, debido a las olas de calor, una combinación con la sequía y con viento aumentado, por ejemplo, tenemos los incendios que no solamente son forestales, porque hemos visto en el área metropolitana igual de Monterrey en los últimos años
Recuerdo muy bien en el año pasado que hubo una serie de incendios en el mes de marzo y hubo una gran exposición y exacerbación de síntomas. Entonces, esto también lo estamos viendo ya en zona urbana y tenemos las tormentas eléctricas o los huracanes que las tormentas eléctricas hacen que el contenido de los pólenes se disperse, se haga en partículas más pequeñitas y los arrastran con el viento a distancias más lejanas y actúan como si fuera un bioaerosol. Los inhalamos y llegan a nuestra vía aérea igual más distal. Entonces, todo esto en conjunto con la exposición a diferentes hongos, pues puede ocasionar que hay un aumento precisamente tanto en la incidencia como en la exacerbación de síntomas bronquiales nasales y mayor también riesgo igual de infecciones, porque vamos a ver ahorita algunos detalles que afectan, por ejemplo, el movimiento ciliar y también eso puede conllevar a que se enfermen más seguido, que las infecciones duren un poquito más de tiempo. Y bueno, quiero tocar es sobre todo este término de que seguramente ya lo han escuchado, ya lo hemos escuchado a través del tiempo, los últimos años, sobre el exposoma. El exposoma son todos aquellos factores en los cuales una persona entra en contacto desde antes de su nacimiento hasta el momento en que fallece. Entonces, tenemos diferentes exposiciones a través de nuestra vida. Algunas exposiciones, por ejemplo, incluyen precisamente todo lo que implica el cambio climático, cambios también en nuestra dieta, por ejemplo, una pérdida en la biodiversidad de nuestra microbiota. Desde la revolución industrial se ha documentado que hemos estado expuestos a miles de sustancias que todavía no conocemos exactamente los efectos que tienen en nuestra salud. La exposición, por ejemplo, a una dieta que es rica en ácidos grasos. Entonces, la alergia es una combinación de diferentes factores, nuestro medio ambiente, nuestra genética, principalmente nuestra genética, pero si tenemos ya esa genética y agregamos diferentes exposiciones a través de nuestra vida, pues eso puede condicionar a que aparezcan las alteraciones en la barrera cutánea y que después se exprese como enfermedad alérgica. Entonces, precisamente es una interacción de diferentes factores. Es cuestión de contaminantes, ya sea intramuros, extramuros, exposición a ciertos químicos, más las características del paciente, su genética, si tiene alguna comorbilidad, si ya tiene algún defecto en su barrera cutánea, el momento de la exposición, la duración de la exposición y la localización, donde se expuso el paciente. Entonces, toda esta combinación de factores lo vamos a ver reflejado en alguna de las enfermedades alérgicas. Por ejemplo, este es un estudio que realizaron en Bélgica. Fue una inclusión de 10 pacientes, 10 mujeres embarazadas, que se hizo la captación durante el embarazo y luego al momento del nacimiento de sus hijos se tomaron 5 biopsias, 5 muestras de la placenta del lado fetal y encontraron, por ejemplo, que había cantidades de carbón. Entonces, esto es algo que pues ya se ha evidenciado a través del tiempo, no es simplemente una teoría, sino hay diferentes exposiciones a través de la vida pues de una persona, incluso desde antes de su nacimiento. Aquí lo vemos en una imagen que realizaron los autores de precisamente de la placenta. Y bueno, hemos visto que la exposición a una edad temprana a contaminantes es un riesgo significativo para el desarrollo principalmente de enfermedades respiratorias crónicas. Y bueno, cuando tenemos algunos factores que se conjuntan, precisamente hay ciertos factores que pueden exacerbar o pueden aumentar el riesgo de la enfermedad alérgica contra una tolerancia inmunológica. Entonces, cuando tenemos esta exposición a diferentes cuestiones ambientales, exceso de contaminación, exceso de cuestiones, por ejemplo, que causan estrés, un estrés crónico en el cuerpo, un exceso de pólenes, las tormentas de arena, por ejemplo, tenemos ya las tormentas de arena del Sahara, que generalmente vienen a finales de mayo, entran por la península de Yucatán y pueden ocasionar también algunos síntomas en esta época. Tenemos también las olas de calor, que es una combinación también con esas temperaturas extremas que podemos tener, que no solamente ocasionan síntomas respiratorios, sino también sabemos que a nivel sistémico pueden ocasionar efectos. Pero si tenemos, por otra parte, una diversidad en la dieta, tenemos espacios abiertos, tenemos una disminución en la exposición de gases invernaderos, mayor biodiversidad, pues es
tratar de compensar todo lo demás que nosotros estamos expuestos para que haya finalmente una tolerancia inmunológica. Y bueno, hablando un poquito más a detalle del impacto que tienen, por ejemplo, los eventos climáticos extremos, esto conlleva no solamente que es un huracán, es un sismo, un tornado, tormentas que ocasionan, por ejemplo, inundaciones, sino también nos habla de una gama nueva de exposiciones que tenemos. ¿Por qué? Porque van cambiando precisamente los ecosistemas, van cambiando las diferentes exposiciones que tenemos tanto a pólenes como a algunos insectos, himenópteros, entonces a hongos de humedad también, y va cambiando también la respuesta que tenemos ante ellos. Bueno, ¿cuáles son los factores que van a contribuir precisamente al aumento, hablando primero de lo pulmonar, hablando de asma, de enfermedades respiratorias crónicas? Generalmente podemos tener una función ciliar alterada precisamente por estos factores. Ahorita vamos a ver a detalle esto, que va a haber un aumento de la permeabilidad del epitelio respiratorio. Puede haber cambios inflamatorios a nivel de las células respiratorias y puede haber una muerte celular. Entonces aquí tenemos una imagen donde está el epitelio respiratorio del lado izquierdo, un epitelio intacto, un epitelio respetado, sin exposiciones nocivas. Y del lado derecho tenemos el epitelio con exposiciones a aumento de temperatura extrema, a estas tormentas, estos contaminantes. Todo esto va a alterar las uniones estrechas que se encuentran precisamente en el epitelio respiratorio. Entonces, esto va a hacer que se activen precisamente estos receptores que van a desencadenar o a liberar alarminas o van a activar a las alarminas, que son las que van y disparan la respuesta inflamatoria y se van a liberar precisamente interleucina 4, interleucina 5, que va a desencadenar toda la respuesta alérgica y de inflamación. Entonces, al haber un daño precisamente en esta parte de las uniones estrechas, de los desmosomas, por ejemplo, va a haber reacciones también de liberaciones de óxidos. Entonces, todo eso va a desencadenar una respuesta de inflamación importante. Por ejemplo, este es un estudio que realizaron el año pasado en China, fue un metaanálisis, que el propósito el objetivo fue evaluar el vínculo, la relación entre los contaminantes y la rinitis alérgica, el asma y la sinusitis crónica, ya sea con o poliposis nasal. Y bueno, fue un total de 64 estudios, los cuales se analizaron y encontraron que hubo un aumento de rinitis alérgica en un 16%, de asma de 11% y de sinusitis crónica de un 12%, cuando eran expuestos sobre todo los pacientes a dióxido de nitrógeno, de azufre, material particulado a 10 micras y 2.5 micras. Entonces, sí hubo una exposición considerable en estos pacientes. Este es otro estudio que realizamos aquí en el Centro Regional de Alergias del Hospital Universitario. Aquí incluimos un total de 240 pacientes arriba de 6 años de edad con diagnóstico de alergia respiratoria y la realizamos espirometría para determinar la función pulmonar y realizamos una geolocalización de su domicilio con las diferentes avenidas e industrias que se encontraban cerca de su vivienda. Y bueno, las zonas que encontramos de mayor área de contaminación fueron principalmente Obispado, San Bernabé y Santa Catarina. Hubo diferentes contaminantes que encontramos igual en los picos, como fueron dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Entonces, y material particulado también. Entonces, igual en las diferentes zonas, por ejemplo, en Obispado, pues tenemos la confluencia de las diferentes avenidas, tenemos áreas de construcción importantes. En San Bernabé, por ejemplo, igual tenemos algunas industrias y tenemos la cuestión de avenidas y de emisiones vehiculares. Y en Santa Catarina, pues también sabemos que es una zona industrial un poquito más densa. Entonces, igual encontramos que aquellos pacientes que habitaban a una distancia de 165 metros de las avenidas principales tenían mayor exacerbación de síntomas respiratorios principalmente, tanto nasales como bronquiales, y en aquellos pacientes que se encontraban más de 200 metros o al menos 200 metros de una industria, igual presentaban exacerbación de síntomas respiratorios.
Y bueno, regresando un poquito a otros eventos que tenemos de exposición, igual recordábamos los incendios que ocurrieron en el mes de marzo, pero a través de los últimos 2, 3 años hemos tenido igual en diferentes momentos. Entonces, al haber estos incendios, hay una emisión importante precisamente de diferentes no solamente es el humo, sino también concentraciones de igual material particulado de 2,5 de 10 micras, dióxido de nitrógeno, hidrocarburos también aromáticos y dióxido de carbono también. Entonces, esto hace que tengamos una mayor irritación, un daño a nivel de nuestra barrera epitelial, como vemos ahorita en la imagen, y por lo tanto que se puedan desencadenar más síntomas. Y bueno, este fue un estudio que se realizó en el estado de Maryland, en Estados Unidos, que del 2000 al 2012 encontraron, por ejemplo, que el calor extremo asociado también a ciertos contaminantes por unos incendios que había en la zona aumentó un 3% de riesgo de hospitalización por asma en todos los grupos de edad, pero se ha visto que los niños son más vulnerables no solamente obviamente a los incendios, sino también a las olas de calor. Un calor extremo ambiental puede exacerbar sobre todo los síntomas de asma en los grupos de edades de 5 a 18 años y la interacción y la sinergia en calor con contaminantes puede igual exacerbar los síntomas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los efectos de calor ahora en piel. Generalmente un aumento de la temperatura puede afectar igual la barrera epitelial y las células a nivel ya sea de dermis o de epidermis. Y una baja humedad ambiental puede ocasionar que precisamente se liberen las alarminas y hay una mayor inflamación. No solamente la cuestión del calor, sino también los rayos ultravioletas y los contaminantes a los cuales estamos expuestos pueden detonar el estrés oxidativo y ocasionar un envejecimiento prematuro. Y bueno, hay algunos canales precisamente que se encuentran en los queratinocitos, que son los que van a detectar este aumento de la temperatura. Aquí vemos igual una imagen que tenemos material particulado y tenemos el calor. Tenemos aquí los queratinocitos y tenemos estos receptores transitorios potenciales vanílicos tipo 3. Estos son los que son sensibles a precisamente el calor y al activarse, pues van a activar igual las alarminas y van a desencadenar una serie de respuestas de inflamación a nivel de la piel. Y se ha visto también que al activar esta inflamación, ya por ejemplo, en ciertas personas que tienen mayor susceptibilidad, pueden ocasionar mayor, por ejemplo, engrosamiento de la epidermis y mayor inflamación a nivel sistémica. Y bueno, hablando ahora de la cuestión de alergia ocular, este es otro estudio que se realizó aquí en el centro y aquí el propósito fue evaluar la prevalencia de alergia ocular y de ojo seco y correlacionarlo con los contaminantes que precisamente estamos en contacto con el área metropolitana de Monterrey. Incluimos un total de 44 pacientes, todos ellos se les realizaron las pruebas cutáneas a medio ambiente para determinar la sensibilización a los aeroalergenos. Se les hizo una exploración, un examen oftalmológico completo para determinar su diagnóstico de alergia ocular, para poder clasificarlos y determinar también si había presencia de ojo seco. Los pacientes siguieron un seguimiento de 17 semanas en el cual contestaron precisamente un cuestionario de síntomas, que es el EAPIC, y hubo un monitoreo ambiental de ozono, monóxido de carbono, dióxido de azufre y material particulado tanto de 2,5, 10 micras, así como velocidad del viento, humedad y temperatura. El alergeno que encontramos más común fue el ácaro del polvo, el dermatofagoides, con 68,1%, que es lo que generalmente a nivel global es lo que tenemos establecido, que es el alergeno más común. Y el tipo de conjuntivitis o alergia ocular más bien más frecuente fue la conjuntivitis alérgica perenne, que la perenne generalmente la vemos todo el año y coincide precisamente con una exposición que puede ser de todo el año, puede ser precisamente intramuros con el ácaro del polvo. Y la conjuntivitis alérgica estacional, más asociada con pólenes, por ejemplo, como el encino,
o en un 29,5%. Y el 59% de los sujetos que se incluyeron de los pacientes presentó también ojo seco. Cuando tenemos ojo seco, tenemos a lo mejor un paciente que puede manifestar o puede referir epífora, pero es una lágrima que no es efectiva porque se evapora de manera muy, muy rápida. Entonces puede ocasionar también que haya mayor síntomas a nivel ocular. Y los contaminantes que encontramos con mayor frecuencia y que hubo una correlación más bien significativa fueron el ozono y el monóxido de carbono, precisamente con los síntomas oculares. Y encontramos también que la temperatura elevada se asoció significativamente con el prurito, el enrojecimiento, el lagrimeo y la sequedad del ojo. Entonces, todo esto también se ve asociado, que es una combinación de factores ambientales, aeroalergenos y contaminantes. Y bueno, no puedo hablar de contaminantes o del cambio climático y cómo afecta nuestras enfermedades alérgicas sin mencionar precisamente las diferentes exposiciones que tenemos a nuevas especies de insectos. En la consulta de pediatría o en la consulta de alergia, uno de los motivos frecuentes son las reacciones locales grandes o reacciones que puede haber no solamente por abeja, por avispa, por hormigas, sino también por mosquitos. Entonces, se ha visto que precisamente por todos estos cambios que ha habido de los ecosistemas por el cambio climático, pues tenemos migración de los diferentes insectos. Entonces, eso hace que tengamos exposiciones que antes no teníamos y que puede condicionar a que los pacientes se sensibilicen, que empiecen a formar esa inmunoglobulina específica para ese insecto o ese himenóptero y que al momento que tengan nuevamente exposición, pues tengan reacción. Entonces, esto lo hemos visto sobre todo, por ejemplo, con la hormiga de fuego, que ha aparecido en diferentes regiones geográficas que antes no las observábamos. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, en un clima más cálido, las garrapatas, que esas igual son una causa del síndrome de alfagal, que si el paciente está sensibilizado porque tuvo una picadura de esta garrapata y consume, por ejemplo, carne roja en general, puede tener reacciones de anafilaxia que incluso pueden ser reacciones tardías. Y bueno, ya pasando al impacto del cambio climático en el polen, porque esto lo vamos a ver precisamente cómo se ve reflejado con los contaminantes y con las alergias. Al haber cambios en las estaciones que ya no están tan delimitadas, que vemos, por ejemplo, que el otoño o el invierno dura poco tiempo o que se presenta en diferentes momentos ya más adelantados, vemos que hay un aumento y una aceleración del crecimiento precisamente de las plantas en su intento por sobrevivir, que hay mayor intensidad y duración de la floración y que hay un avance en la polinización. Árboles, por ejemplo, que antes veíamos que eran muy característicos de los meses de marzo, abril y mayo, ahora vemos que se van adelantando incluso para enero, por ejemplo. Y bueno, el cambio climático va a inducir veranos más cálidos precisamente, inviernos menos fríos, cambios en nuestros ecosistemas, que es lo que hemos estado platicando, y vemos qué especies se van adaptando al frío. Por ejemplo, en los Alpes suizos, siempre me acuerdo de este ejemplo, que antes no teníamos esta maleza que se llama ambrosía, entonces ya los encontramos incluso a altitudes mayores y climas que eran considerados muy fríos, pero igual en su intento por sobrevivir y tenemos una mayor cantidad también de exposiciones nuevas y sensibilizaciones que pueden tener los pacientes. ¿Qué pasa cuando hay mayor cantidad de contaminantes en el ambiente? Y esto se conjunta con los pólenes. Los pólenes, al adherirse a los contaminantes, hay una reacción química que se llama nitración. Entonces, esta nitración hace que los granos de pólenes sean más alergénicos porque el contenido, o sea, su estructura de los pólenes hace que se desintegre y el contenido del interior son partículas más pequeñitas, entonces llegan a nuestra vía aérea más distal. Tenemos periodos, por ejemplo, más prolongados de exposiciones por precisamente el calentamiento global y lo que les platicaba de las tormentas, que tenemos tormentas eléctricas que hacen que se dispersen esos pólenes igual a tamaños más pequeñitos y ya unidos con contaminantes, hacen reacciones de inflamación mucho mayores a que si fuera un polen intacto, por ejemplo. Entonces, todo esto se ha visto que puede desencadenar crisis de asma. Hay una serie de eventos que se observaron en Australia en el 2016,
en el cual en una cuestión de 6 horas hubo una disminución en la temperatura, hubo unas ráfagas de viento muy intensas, hubo un aumento en los pólenes de pastos y todo eso hizo que en conjunto con las tormentas eléctricas desencadenaran miles de personas que acudieron al servicio de urgencias. Entonces, esto está publicado en el Lancet y ahí no solamente ha ocurrido en Australia, sino en diferentes partes del mundo. Entonces, vemos que tenemos contaminación más pólenes, se potencian y es cuando tenemos mayor tipo de síntomas. Y bueno, hablando no solamente de contaminantes extramuros, sino también tenemos los contaminantes intramuros. Sabemos que actualmente igual por el tipo el estilo de vida, por las actividades que realizamos, podemos pasar más tiempo dentro de nuestras áreas de trabajo, de nuestras casas. Entonces tenemos también mayor posibilidad de exposiciones a precisamente ciertos contaminantes que se encuentran en intramuros como es igual material particulado, tenemos el dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Entonces, hay algunos factores que pueden influir a que nosotros tengamos una mayor exposición. Dentro de esto es, por ejemplo, en las escuelas, la tasa de ocupación de las aulas, qué tantos alumnos hay, qué tan antiguos son los edificios, si hay una ventilación adecuada, si hay, por ejemplo, purificadores de aire con filtros de alta eficiencia que nos pueden ayudar también a filtrar las partículas. Y si hay, por ejemplo, alguna avenida, alguna industria precisamente que hay cerca ya sea de viviendas, de escuelas o de áreas de trabajo. Entonces, todo esto puede impactar la exposición que nosotros tenemos. Y bueno, para proteger la salud respiratoria hay ciertas medidas que se consideran de mitigación y otras de adaptación. Por ejemplo, las medidas de mitigación involucra ahí el uso adecuado, por ejemplo, de nuestros tratamientos farmacológicos, escalar tratamientos cuando es necesario, cuando tenemos mayor exacerbación de síntomas, cuando es posible utilizar, por ejemplo, energías renovables o los llamados edificios verdes, los jardines verticales, disminuir la necesidad de transportación individual y obviamente eso es más con un transporte público adecuado para precisamente toda la población. Y dentro de las medidas de adaptación, pues son el uso de mascarilla, el uso de filtro EPA dentro de casa. Sí se ha visto, por ejemplo, que los filtros de alta eficiencia, independientemente de la marca, lo más importante es el tipo de filtro, ¿sí? Entonces, generalmente por el área donde vivimos, yo les recomiendo a los pacientes, sobre todo igual si tienen alguna construcción cerca, si viven, hay alguna fábrica por ejemplo, que tienen mayor exposición, les puede ayudar este tipo de filtro. Generalmente les recomendamos que lo tengan en la habitación donde duermen, lo pueden prender en la noche. La mayoría de ellos tiene sus opciones automatizadas y se regulan y se apagan cuando ya mejoran las condiciones del ambiente. Entonces, eso es una medida que en casa los pacientes también pueden tomar. Y bueno, adaptar las actividades a las condiciones del exterior, desafortunadamente es algo que igual hay que realizar. Y voy a adelantarme aquí tantito, y es importante educar a nuestros pacientes y sobre todo, de cierta manera, empoderarlos para que ellos tengan las herramientas necesarias para tener menor exposición a este tipo de sustancias. Entonces, hay diferentes herramientas que ellos pueden tomar, por ejemplo, el Weather Channel, el IQ Air, que generalmente nos dice todo en tiempo real, nos dice los contaminantes principales, la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y te dice cómo está realmente la calidad del aire para que revisen, igual en aquellos pacientes que tienen, que son vulnerables, pacientes pediátricos, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas o adultos mayores, pueden revisar estas aplicaciones y ver en qué momento es adecuado salir a hacer actividades al aire libre. Las escuelas ya hemos visto también que toman mucho en consideración todos estos aspectos igual para cuidar las exposiciones que tienen pues nuestros niños en las escuelas. También está el sistema integral de monitoreo ambiental, que este lo pueden revisar en la página de Aire Nuevo León, entonces pues es otra herramienta. Hablamos de medidas de mitigación y medidas de adaptación.
Pero si se hace, por ejemplo, un cambio ya más a nivel mayor, por ejemplo, hablando de cambios en las avenidas, realmente se puede hacer un cambio igual significativo, ¿sí? Entonces, este es un estudio que ya salió publicado ya hace algunos años, pero em, es un estudio que se realizó en Perú precisamente para evaluar las exposiciones que tenían aquellas personas que habitaban en una zona muy transitada de exposiciones a material particulado 2,5, 10 micras, dióxido de azufre y de nitrógeno. Entonces, el gobierno hizo una serie de cambios por donde pasaban principalmente los vehículos de carga pesada y de mayor número de carros también. Entonces, hicieron varias mediciones del 2013 al 2015 contra 2007 a 2009, antes de que hicieran las implementaciones de vehicular y de tránsito en estas avenidas. Y ellos vieron que el plan de regulación, esta avenida que se llama Avenida Bancay, redujo los niveles de material particulado 2,5 en 62% y un 55 en el material particulado 10 micras. Y para los 65% para dióxido de nitrógeno y 82% para dióxido de azufre. Entonces, si se logra hacer este tipo de medidas, este tipo de regulaciones, realmente sí hay una diferencia en las exposiciones que tenemos pues día a día, ¿sí? Y bueno, ya como conclusiones, pues es importante reconocer que no solamente el cambio, la contaminación, sino el cambio climático ambiental puede afectar las diferentes exposiciones que tenemos a través de nuestra vida y que esto puede dañar la barrera epitelial y por lo tanto, combinado con nuestra genética, con esta exposición a partículas del ambiente, pueden no solamente exacerbar, sino desarrollar las enfermedades respiratorias crónicas y las alergias. Y pues es necesario realizar estrategias para minimizar el aumento de los contaminantes y evitar exposiciones a niveles altos y durante largos periodos de tiempo. ¿Sí? Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Perfecto, doctora Cindy, pues muchísimas gracias por su plática. La verdad es que creo que es un tema del que finalmente no podemos hacernos de oídos sordos. En realidad, cada vez lo estamos viendo de manera más frecuente. Las ciudades, cada vez, por supuesto, más grandes, más industrializadas, evidentemente más contaminadas. Creo que lo que estamos viviendo en Monterrey no tiene pues no tiene palabras para poder describir adecuadamente, ¿no? Y justamente eso, pues nos lleva a más gastos en salud y, por supuesto, una disminución en la calidad de vida de todos los pacientes y, pues, obviamente, desde el punto de vista de pediatría, pues, claro, más infecciones, más duraderas, más todo, ¿no? Más estrés para las familias. Cada vez vemos más personas que te dicen, mejor me voy a mudar, Sí. cosa que ya en realidad tampoco es descabellado. Entonces, pues bueno, doctora, de verdad muchísimas gracias. Creo que efectivamente no hay persona más indicada que usted para podernos platicar un poquito de esto. Y pues bueno, tenemos muchos comentarios muy positivos respecto a su plática, felicitándola y pues se los hacemos llegar de manera extensa. Y tenemos por ahí un par de preguntas que pues nos envían la audiencia por si nos puede apoyar con algunas de ellas. Ujú. La Claro. primera es si el riesgo de exacerbación o aparición de síntomas de alergia con la convivencia con animales domésticos ha cambiado justamente con este aumento en las condiciones de contaminación en nuestras ciudades. Ujú. Bueno, pues hablando específicamente, por ejemplo, hay un poquito de controversia con este tema, ¿verdad? Pero hablando específicamente, por ejemplo, del perro, exposiciones a perro, se ha visto que pudiera ser un factor protector el estar en contacto de una manera temprana con este tipo de mascotas, a diferencia de lo que pensaríamos de que pueden tener mayor sensibilización. Entonces, hablando específicamente del perro, se ha visto que pudiera ser, por ejemplo, si el perro llegó a casa antes de que llegara el bebé, por ejemplo, que pudiera haber un factor protector, hablando específicamente de esa mascota. De los gatos no hay como que tanta evidencia de que sea un factor protector como tal. La cuestión con los gatos es que pues el alergeno es un poquito más denso, es más pesado, puede ocasionar mayor síntomas, entonces no en todos los pacientes, ¿verdad? Siempre y cuando esté sensibilizado.
pero se ha visto más bien cambios a nivel de, a través del tiempo con los perros. ¿Sí? Antes se consideraba que era un factor de riesgo y ya en los últimos años se ha visto, les digo, es un poquito controversial, pero más, más hacia factor protector. Ujú. Claro, doctora, muchísimas gracias. Y hay una pregunta que creo que es pues bastante relevante, que es si con todos estos cambios ambientales que hemos estado teniendo, ya podemos esperar que las edades de aparición en los pacientes pediátricos, o sea, los síntomas, las edades en las que aparecen, pues cada vez son más tempranas. ¿Tiene alguna opinión al respecto, Sí. doctora? Sí, sin duda, eso es cierto. Es una tendencia que hemos estado observando en la consulta. Eh, Antes, los síntomas respiratorios, por ejemplo, hablando de rinitis, de asma, los observamos en pacientes un poquito más grandes a partir de los 2, 3, 4 años, pero ya vemos incluso que los pacientitos un poquito como, incluso hay quienes nos dicen 6 meses, un año, por ejemplo, empiezan a desarrollar síntomas respiratorios. Y otra cosa, al momento de hacer las pruebas cutáneas, también observamos que tienen sensibilizaciones más variadas. O sea, antes era más, por ejemplo, esperaríamos el ácaro, nada más, a una edad más temprana, pero realmente ya vemos que están sensibilizados a diferentes pólenes de árboles, de malezas, de pastos, aparte del ácaro del polvo. Entonces, vemos también, por ejemplo, que son pacientitos que se enferman seguido o que no lo refieren precisamente por infecciones recurrentes o que a lo mejor no son infecciones, pero sus síntomas nasales son de mayor frecuencia e intensidad. Entonces, sí los vemos en pacientes más pequeñitos, a diferencia de lo que se veía en años anteriores. Uno a veces siente que está como que remando contra la corriente, a veces con toda la cuestión ambiental y con todo lo que estamos expuestos día a día, ¿no? Entonces, otra cosa que también hay algunos pacientes que no responden al tratamiento habitual, ¿verdad? Como esperaríamos, y que tenemos que ir escalando de tratamientos. Claro, que justamente ahora estamos viendo niños con rinitis alérgicas bien puestas Sí, desde el año de vida, que incluso hasta con polisensibilización, que uno sí, no logra entender muy bien, pues qué sí. pasa, ¿no? Pero el rol realmente de todas estas partículas inflamatorias, pues que nos llevan a la sensibilización, pues es bastante relevante, doctora. Muchas gracias. Por aquí también nos preguntan que, basado en su experiencia, ¿cuál consideraría usted que es el tratamiento ideal para pacientes que presentan síntomas respiratorios secundarios meramente a la contaminación ambiental? A lo mejor no tanto desde el punto de vista alérgico, sino la parte inflamatoria. Ujú. Por ejemplo, los aseos nasales nos ayudan mucho a evitar el contacto o la penetración mayor de estos contaminantes. Generalmente, de hecho, hay artículos que mencionan que, por ejemplo, los niños que llegan de la escuela están realizando actividades al aire libre, están con esta exposición pues, de diferentes virus, bacterias. El uso de los aseos nasales nos ayuda a limitar esa exposición. Entonces, llegan de casa, igual realizarlo o en días de que salen al parque, por ejemplo, hay mucho viento, igual resulta que está muy contaminado, pueden llegar a casa, bañarse, cambiarse de ropa, obviamente, ponerse su aseo nasal y la humectación, ¿sí? Toda la cuestión de protección de la barrera cutánea, desde la cuestión de los emolientes, los aseos nasales, principalmente el uso, por ejemplo, de lubricantes oculares también nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, más para que actúe como efecto de barrera para limitar la exposición que tenemos a todas estas sustancias y no necesariamente igual en pacientes alérgicos, ¿verdad? O sea, en pacientes, personas en general que no tienen alguna enfermedad ahorita desarrollada. Claro, doctora. Entonces, digo, esta sesión va muy dirigida también hacia la parte, pues, meramente pediátrica. Entonces, ¿qué recomendaciones usted nos podría otorgar para aquellos que nos dedicamos a ver a los niños como parte de un manejo integral? Por ejemplo, los aseos nasales, que en muchas ocasiones han sido muy satanizados por malas técnicas y Ujú, posibles asociaciones, ¿no? Que ya sabemos bien que no causan otitis, etcétera. Pero ¿qué recomendaciones pudiera usted ofrecer a los pediatras para poder pues resolver estos temas, estas dudas? ujú. Bueno, como bien mencionas, el uso de una buena técnica es bien importante explicarle a los pacientes la técnica adecuada. Digo, afortunadamente ya tenemos
ya con todo lo que hay en internet tenemos opciones o incluso nosotros hacer videos de educación a nuestros pacientes para enseñarles las diferentes técnicas de los lavados nasales. Pueden hacer, por ejemplo, cuando hay mucho moquito, que son los llamados de alto volumen y baja presión, ¿verdad? Que jalan un poquito más de moco. Pueden ser los otros que son como aerosoles, nada más manteniendo 2, 3 segundos para que hay una mayor penetración del agua salina y que se puedan hacer los lavados correctamente. Sobre todo en aquellos pacientes que empiezan a notar ya sea cuestiones igual de infecciones recurrentes, considerar que pudiera ser también una alergia de base que está ahí causando esta inflamación aumentada. Entonces, todo paciente que tenga infecciones frecuentes, por ejemplo, pueden tener esa inflamación siempre basal, es lo que platicamos con los pacientes o colegas, y haga que viene algún virus, viene alguna bacteria y todo se magnifique. Entonces, sobre todo ver si hay alguna alergia ahí que está causando mayor problema de inflamación. em, Hacer un interrogatorio también, sobre todo en la casa, de qué tipo de cuestiones tienen alrededor. Sí, igual si viven cerca de alguna fábrica, algún parque, alguna avenida. El uso, por ejemplo, de los filtros, a veces preguntan mucho dónde se pueden conseguir. Realmente están disponibles desde Amazon, Liverpool, en la mayoría de los centros comerciales. Nada más sí hay que revisar bien importante el tipo de filtro. No es necesario un filtro de miles y miles de pesos, sino revisar el tipo de filtro, revisar la capacidad que abarca, por ejemplo, de la habitación. No es lo mismo un filtro que abarque 8 metros cuadrados a 35 metros cuadrados, entonces revisar ese tipo de especificaciones. Y sobre todo también creo que empoderar a los pacientes para que sepan precisamente lo de las herramientas de qué hay que revisar. En el ámbito de pediatría o de alergias, que tenemos diferentes herramientas o aplicaciones que fácilmente se puede revisar en el celular y que puede ayudar a prevenir síntomas o limitar sobre todo la exposición. Entonces, en general sería pues el uso de mascarilla, igual cuando es necesario, lavados nasales, revisar lo del ambiente dentro de casa y, bueno, claro, el uso de antihistamínicos o los corticosteroides nasales cuando están indicados en los pacientes. Ujú. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Eh, Justamente digo, no hay necesidad de comprarnos por ahí el Dyson de 22,000 pesos, Exacto, que se hizo muy famoso en redes exacto. sociales, que eso es algo que siempre es una duda de los pacientes, sobre todo Sí, que si tienen que ser pues dispositivos tan caros, ¿no? Y es sí. hacer mucho hincapié en la parte de que es más que nada la parte de los filtros. Ujú. Y hay una pregunta que se ha estado repitiendo bastante, doctora, que es respecto a la parte de los humidificadores o deshumidificadores en Ah, casa. ajá. Digo, yo sé que obviamente aquí es un arma de doble filo en donde vamos a tener que dividir un poquito, pero si nos puede platicar un poquito en relación con el uso de los humidificadores en casa, por favor. Yo les recomiendo que antes de que consideren un deshumidificador o un humidificador, si les queda duda de cómo está realmente el ambiente o el porcentaje de humedad dentro de casa, pueden conseguir un pequeño sensor, un higrómetro, que les va a marcar, no son costosos, los pueden conseguir desde Steren, Amazon, y la humedad ideal dentro de casa es entre 30 y 55%. Entonces, si tenemos un ambiente, por ejemplo, que ya es húmedo, que a lo mejor nos marca 70% y vamos y compramos un humidificador porque pensamos que esa es la solución, eso puede empeorar los síntomas. Entonces, al contrario, si tenemos un ambiente que es muy seco y vamos y compramos un deshumidificador, igual, ¿verdad? Nos vamos al extremo. Entonces, la primera recomendación que yo les hago antes de que hagan esa inversión es que compren el sensor y ya con ese sensor pueden ver, porque sí hay pacientes que con hongos de humedad pueden tener no solamente alergias, sino mayor irritación y mayor inflamación. Entonces, un deshumidificador, cuando realmente lo necesita el ambiente, les puede ayudar muchísimo a controlar los síntomas. Y al revés, ¿verdad? Entonces, esa sería mi primera recomendación. O sea, saber realmente cómo está la humedad dentro de casa, lo puedes estar cambiando de habitación y ya con eso darse una idea si realmente se necesita o no.
Claro, que creo que eso es muy importante porque generalmente viene esta creencia muy popular en donde, el niño tose por las noches, déjame comprar un humidificador. Y es como, Sí, espera, exacto. vámonos un pasito a la vez. Entonces, creo que eso sí es muy importante, igual para la consulta pediátrica, poder Sí, pues tocar este tema antes de que se haga un gasto, ¿no? Finalmente exacto. tampoco se trata de hacer gastos innecesarios. Y hay una pregunta, doctora, tenemos tiempo todavía para una preguntita más que es ¿cuál es su opinión respecto a la contaminación que pueda haber secundario al uso de vapes o dispositivos electrónicos o tabaquismo pues en los pacientes con alergia respiratoria? Ujú. Ok, sin duda es un factor muy importante que igual a través de los últimos años se ha estudiado, que es un detonante importante de inflamación, igual no solamente de irritación, sino de inflamación. Y se ha visto que ha ocasionado igual daño a nivel pulmonar o incluso desarrollo de síntomas bronquiales en aquellos pacientes, por ejemplo, que solo presentaban rinitis alérgica y que quisieron sustituir el cigarro por un vape, por ejemplo. Sí hay ya mucha evidencia. De hecho, se realizó igual un estudio aquí en el hospital hace como 2 años que se encontró que hubo una disminución en la capacidad vital forzada, en el volumen expiratorio forzado, primer, segundo, y hubo una elevación también en la fracción exhalada del óxido nítrico. Entonces, una inflamación importante ocasionada por este tipo de exposiciones, ¿sí? Entonces, no es una alternativa que realmente sea segura a comparación del tabaco, o sea, ninguno realmente es de beneficio para los pacientes, ¿no? Claro, Ujú, perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que fue una plática que nos enriquece y nos abre mucho los ojos a todos. Creo que son cosas que no queremos ver, pero pues debemos estar conscientes que ya pues es algo que nos alcanzó, sobre todo a quienes vivimos en ciudades como esta, con obviamente la carga de tráfico, la carga de construcción, la carga ambiental en general, pues obviamente son cosas que vamos a ver más seguido y pues de más difícil control, en realidad también hay que decirlo abiertamente, ya no es algo que mejore tan sencillo. Entonces, pues bueno, creo que es parte del rol de todos conocer qué podemos hacer, sobre todo pues para evitar complicaciones asociadas, ¿no? Entonces, pues creo que son todas las preguntas que tenemos. Entonces, le agradezco profundamente el tiempo que nos regaló el día de hoy. La verdad es que un deleite escucharla como siempre. Y ujú. pues, bueno, no sé si la doctora Grecia quiera cerrar entonces. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, digo, ya como lo mencionó el doctor del Toro, creo que fue una ponencia muy beneficiosa. Digo, es algo a lo que estamos expuestos diariamente y a veces no tenemos los conocimientos suficientes, tanto como sociedad en general como médicos, ¿no? Entonces nosotros que como pediatras tenemos hasta cierto punto el poder, digamos, de transmitir esta información y que todos en conjunto pues trabajemos en equipo para que las cosas mejoren, ¿no? Porque a fin de cuentas es algo que nos afecta a todos. Y pues bueno, nada, muchísimas gracias, doctora, por su excelente plática. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos el próximo miércoles con el tema de urticaria y angioedema. Gracias a todos y que tengan excelente día. Muchísimas gracias.